La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año de 1989. Una de las principales características de esta guerra es que no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta por completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. La superpotencia se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en el año de 1960. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio entre ambos bloques. Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de la propiedad privada y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que conformaban a la Europa Oriental. No obstante, existieron otras causas que también generaron la Guerra Fría, como la adquisición de armas atómicas por parte del gobierno de Estados Unidos y que alertó a la Unión Soviética que temía que fuesen utilizadas para un ataque en su contra. En consecuencia, durante la Guerra Fría se desataron otros conflictos de gran importancia en la historia contemporánea. Entre estos, la construcción del Muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, la Revolución cubana y la Guerra de Corea como las más importantes. También la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. La acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. También se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. A su vez, la amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960 hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron una crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS
inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron con la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del Muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría.